A todos y todas, somos Gabriela y Paola de Sin English. Gracias una vez más por acompañarnos. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando sobre temas que podemos considerar una forma más de integrar la ESI con la lengua. Y hoy tenemos el gran honor de contar con la compañía de Fabiana Parano, a quien voy a presentar, pero casi que no necesita que la presentemos. Fabiana es profe de inglés, narradora, actriz y escritora. Se graduó en Storytelling o narración oral y teatro físico, y también es especialista en el juego en contextos educativos. Fabiana enseña Storytelling in the Classroom o narración oral en el aula de inglés en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, y también en la Escuela de Maestros, que dependen del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y también está a cargo de la cátedra Saberes Lúdicos, Motores y Corporales, y a técnicas teatrales en el aula de inglés en el Joaquín P. González. Fabiana escribió Stories in Motion, a Teacher's Resource Booklet for the Beginning Storyteller, y también Stories to Build Emotional Literacy. Fabiana también es la creadora de Stories in a Bag, y ella también escribe, produce y actúa en sus propias obras de teatro educativo, que también son para niños y niñas, adolescentes y adultos y adultas. Algunas de sus obras son The Bullying Clown, Cat, Mouse and Hopscotch, Vampires, Vikings, entre otras. Así que muchísimas gracias, Fabiana, por estar hoy con nosotras aquí. Estamos muy contentas de que nos acompañes. Bueno, gracias por convocarme. Bueno, muchas gracias, Fabi. En nuestra charla vamos a estar tocando diversos temas, como el juego, la narración oral, el teatro en la clase de inglés, pero también sabemos que son temas que van más allá, ¿sí? de la lengua adicional que enseñemos. Sos una importantísima referente en estas áreas y por eso estamos felices de poder estar charlando con vos. Contanos, ¿cómo surgió tu interés en estas áreas? Surgió como un gusto personal, ¿no? Yo empecé a capacitarme hace muchos años en narración oral, por supuesto todo en castellano, porque bueno, acá no hay escuela de narración oral en inglés ni en lengua extranjera, por un gusto personal, y fue un día que dije, uy, esto tiene un golazo para la clase de lengua, de idioma que damos los y las docentes de inglés. Y empecé como a probar un poco, y bueno, ahí empezó que me empezaron a llamar para narrar, mostré algunos proyectos institucionales en los que entraba el cuento narrado, y bueno, y así fue que me empezaron a llamar. Cuando empecé a narrar alumnos que no eran mis propios alumnos y alumnas, necesité mucho el apoyo corporal, ¿no? Porque, bueno, cualquier profesor de lengua sabe que el que no es él o la docente de ese grupo, le cuesta un poco, por más que yo tengo muchos años de docencia, no son mis alumnos o alumnas, entonces exactamente qué palabra manejan y no manejan, más o menos por el nivel, por el tipo de escuela, me doy cuenta, pero a veces necesitaba más claridad física. Y ahí fue cuando entré en el mundo del teatro físico y me voló la cabeza, por así decirlo. Hice mimo, hice clown, teatro de máscara. Entonces mi capacitación en teatro es desde el teatro físico. Y bueno, entonces como siempre escribí, empecé a escribir obras de teatro. Y ahí llegó Stories in a Bag Shows, que son las obras de teatro que tienen un andamiaje en el lenguaje corporal, la gestualidad, la parte física muy fuerte. Por eso son inclusivas para todos los niveles. No son específicas para... A mí muchas veces me preguntan, ¿para qué nivel es? Yo pregunto, ¿para qué edad? Porque la temática toma una edad, pero como está tan claramente andamiado, y el actor principal es un mimo profesional y además es el director de la parte física, tiene 3 horas con un gesto para ver si se entiende o no se entiende, es para todos los niveles, en serio. Yo hago la misma obra en todo tipo de escuelas, la bilingüe más avanzada y el instituto que tiene nivel más bajo o más elemental, quiero decir, o escuelas públicas pueden ir las mismas obras, ¿no? Esa es la propuesta desde una cuestión pedagógica mía y una necesidad también, ¿no? Pedagógica, inclusiva. Así es como te conocimos acá. Con eso me identifico mucho, ¿no? Que no sea para un sector, ¿no?
que sea de acceso. Para mí eso es importantísimo. Muy, muy definitivamente, muy importante el acceso de todos nuestros estudiantes. Te decía que así es como te conocimos acá en Junín, hace muchos, muchos años, cuando viniste sí. con Stories in a Bag, me acuerdo que te acompañaba Gustavo y Madi en aquella ocasión. Ah, me acuerdo, sí, sí, que Sí, era sí. como un seminar, sí, que estaba Mari, Castro y Gustavo. Exactamente. Bien, Fabiana, ahora nos gustaría preguntarte sobre narración de un cuento o storytelling, ¿sí? Y marcar la diferencia con la lectura de un cuento o story reading, porque son términos que a veces confundimos. Entonces, para depurar un poco la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre storytelling y story reading? Y también preguntarte si existe algún momento en que uno sea más apropiado que el otro. Ay, qué buena pregunta. Bueno, agradezco la pregunta porque hay una gran confusión, pero no es confusión, es como, del mundo artístico no hay confusión. Una cosa es el teatro, otra cosa es el teatro leído, una cosa es la lectura de un cuento, otra cosa es la narración oral de un cuento. Ahora, cuando se toma como estrategia para el aula, ahí se empastó. También hay business storytelling que también la empastaron. Digamos, la narración oral es sin libro, o sea, ya no es lectura, ¿no? La narración oral viene de los juglares, esos que iban de pueblo en pueblo, es arte callejero del más puro, y evoca esa humanidad que tenemos todos y todas, que no necesitamos ni tecnología, ni papel, ni lápiz, ni imagen. La lectura, y no es un texto fijo, no es un texto terminado, cada narración está el texto ahí aparece, tiene mucho de improvisación, siempre son versiones basadas en un cuento escrito o un cuento oral que escuché, porque en realidad el origen es eso, iba, ¿no? De boca en boca. Es una versión, yo cuando cuento cuentos de autor, nunca es la misma versión, nunca jamás, porque es muy interactivo con la recepción del público, ¿no? Y también con el estado de ánimo del narrador. Si bien con una lectura siempre el lector interactúa, hay una versión final de un texto, ¿no? Es cuando se imprime. En la narración oral no hay. O sea, tengo mi versión final, eso yo entreno en las capacitaciones, en los talleres. Tengo mi versión final, pero ya sé que es flexible, adaptable. Y otra gran diferencia que hay es que, y para mí esto es lo más rico, y por eso hago la diferencia entre las dos, es algo que no se conoce de la narración oral o storytelling, que trabaja con el imaginario del que escucha. Entonces, yo digo, tenía un par de botas largas y cada uno de los oyentes y los oyentes se van a imaginar algo. En el momento que muestro esta bota larga, porque es muy hermosa, porque vale la pena la imagen, ahí saco la diversidad de imaginarios. A mí me atraviesa la narración oral por lo inclusiva que es en cuanto a eso. Porque la bota larga que cada una de los oyentes va a imaginar tiene que ver con su propia historia. Entonces, desde ahí es inclusiva, está interactuando mi historia, tu historia y la historia que estoy narrando, ¿no? En el momento que muestro, todos van a imaginar, van a ver esta, y es esta, y por ahí sí imaginan cosas en el relato con una bota que impuse desde la imagen, no que crearon, ¿no? Cuando me dicen, ¿cómo te prestaron atención? Ese es el secreto, es que yo los hago trabajar con su imaginario. Yo no, el narrador oral, no Fabiana Barán, obviamente, no voy a ser tan arrogante. Entonces, a veces, y hasta a mí se me ofenden cuando yo digo, no es lo mismo storytelling que story reading, porque hay mucha gente que hace lectura en voz alta interpretativa, pero no es lo mismo, son dos herramientas distintas, las dos valorables, las dos hermosas, distintas, ¿no? A mí me gusta mucho la narración oral, y bueno, y tengo mucho ejercicio de entrenamiento y capacitación en cuando no me entienden la palabra, para hacer el gesto y que también puedan completar con la imagen propia, ¿no? Hay cuentos muy hay cosas, bueno, hablando, me meto un poco en ese, ¿no? Pero a mí me gustan mucho para los adolescentes los cuentos de tradición africana, y por ahí tengo uno que era que she was the most beautiful girl in the village, ¿no? Era la chica más hermosa de... Y cuando después le pregunto cómo se lo imaginaron, le digo, es un cuento de tradición africana, adolescentes me dicen, te tiran una rubia con lo que venden los medios, ¿no? Entonces ahí entramos, ¿no? Y yo dije África, o sea,
África cuando vivían en tribus, o sea, claramente era negra la protagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo entra mi propia historia en eso? Bueno, ahora es algo que aclaro, ahora claro que es negra porque si no se imaginan una especie de Luciana Salazar. Entonces, está muy bueno para después abordar ese y follow-up activities y todo eso, ¿no? Pero cómo entra la propia historia y cómo entra esto de que después podemos pensar qué pasa con la piel negra en nuestra cultura, porque nadie lo imaginó así, porque no tenemos tanto contacto, qué pasó, es súper interesante para eso, ¿no? Ese cuento, bueno, es un cuento que yo escuché, nunca lo leí y lo paso, así que nunca vi la imagen. Ahora, cuando hago lectura, es otro el trabajo, que es hermoso también, y le puedo poner algunas cuestiones que tienen que ver por ahí con la interpretación o con el teatro, como es el tono de voz, la cara, estoy trabajando con esa imagen, ¿no? Entonces, el que escucha está decodificando una imagen que es externa, que también hay interacciones, y hay imágenes externas que son hermosas y que vale la pena usarlas. También tiene mucho que ver con el tipo de cuentos. Hay cuentos que no son muy narrables, son muy difíciles de pasar o traducir a la oralidad, y bueno, uso el libro. Cortázar en castellano es imposible de narrar, porque Cortázar se basa en la palabra, o sea, hay que memorizarlo, que ya no es narrarlo, ¿no? Porque para hacer esta transferencia del imaginario, el primero que tiene que generar y crear su propio imaginario es el narrador o narradora. Entonces, hay autores que no, o hay algunos que yo digo, a mí me encantan, vieron que ahora, no sé en las otras áreas de lengua extranjera, yo creo que los ingleses somos privilegiados con el material que recibimos, ¿no? Cuando yo hago narración oral en lengua extranjera, veo que docentes de otros idiomas no reciben tanto como los y las de inglés. Hay algunos famosos picture books que vale la pena trabajarlos así, y también está bien. El tema es cuando confundimos los términos, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una lectura interpretativa, entretenida, escénica, lo que quieras, pero lectura, porque estoy trabajando con algo que ya está hecho, no con el propio imaginario, ¿no? Y ahí la interacción es distinta. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es trabajar con el imaginario, preguntarles cómo se lo imaginaron, y después mostrar el libro para ver cómo se lo había imaginado él o la ilustradora, ¿no? Y está esta comparación de imágenes, es muy rico el mundo. Bueno, todo el teatro es muy rico porque es muy humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el arte ayuda mucho al aprendizaje porque es muy humano, entonces evoca, simplemente porque te evoca, te llama, te convoca, ¿no? Sí, Más sí, o menos tal eso. cual. Bueno, la pregunta que sigue tiene que ver con algunas cositas que vos ya mencionaste, pero bueno, por ahí para ahondar un poquito más. La literatura nos permite trabajar contenido de la ESI de una manera contextualizada, no forzada y significativa. Nos contás, bueno, vos mencionaste una de las historias que has trabajado, por ahí algunas otras historias que has seleccionado para trabajar con contenido ESI, y si hay algún criterio que vos tenés en cuenta al momento de seleccionarlas, a esas historias. Sí. A mí me pasa algo con ese, que era, bueno, lo que un poco comentábamos antes de empezar, que atraviesa todo. Yo creo que la gente que no trabaja con la ESI no la leyó. Porque para mí es una de las leyes más sabias que yo he leído. Habla del buen trato, habla del respeto por él o la otra, habla por el respeto del cuerpo propio, habla de valorar la afectividad, habla del respeto por el cuerpo del otro, por el respeto por las diferencias. Decime qué cuento no aborda eso. O sea, yo le hago como que es tan humana que no es, ni siquiera tengo que proponerme elegirlos, ¿entendés, Pau? Es como que cuento que agarro, cuento que la ESI lo atraviesa, ¿no? Entonces es como... por ahí muchas veces, inclusive yo creo que en el aula se deben hacer un montón de actividades que están atravesadas por la ESI, y por ahí al desconocer la ley, él o la docente a cargo no sabe que las está abordando, ¿no? Porque se pone mucho el énfasis en género, y no es solamente género. O sea, la palabra para definir ESI, ¿qué es la ESI? Yo te digo respeto. Respeto por todo, absolutamente todo. En eso entra el género, ¿no? Entonces, con las historias y con los cuentos, es muy raro que no haya algo de eso en un relato. Por empezar, porque para que un cuento sea narrable e interesante, tiene que tener un conflicto. Cuanto más potente, mejor. Más atractivo, ¿no? Para el público. Y ya al entrar en un conflicto, estoy entrando en ese.
¿no? En la resolución de este conflicto, en la modalidad que se resuelve. Sí hay algo que últimamente, ¿no? A partir si bien la ESI es desde hace muchos más años que ahora, que no es actual, es previa, tiene así como un renacer, gracias a Dios, como la recordamos y que es ley y que hay que incluirla. Por ahí con adolescentes que están muy alerta, termina en 10 minutos el meeting, me dice, ¿sigo? Como que están muy alertas a esto del género y de las diferencias, sobre todo a esto del rol masculino-femenino, ¿no? A esto de la violencia de género y bueno, bienvenido sea que estén tan alertas. Tengo que aclarar últimamente, me empezó a pasar el año pasado y es muy bienvenido, que este cuento fue escrito en otra época, en que los paradigmas eran distintos, sobre todo si cuento Poe, que mata a todas las mujeres, vieron que Poe es tremendo. Entonces porque me han gritado machirulo en la mitad de un cuento. Me han gritado, violencia de género. Cosa que yo le doy la bienvenida que adolescentes, tanto varones como mujeres, en las aulas, no tiene que ser, no es algo que por lo general viene más por ahí, no de las chicas. Digo, qué bueno que haya esta conciencia ahora. Entonces, cuando empiezo en adolescentes, cuando voy a contar un cuento en donde hay un contenido, en un conflicto, que tiene esto, aclaro. Lo que pasa es que también me encontré que los cuentos, no solo los clásicos, los de hasta hace poco, abordan el género de una manera muy patriarcal. Entonces es muy difícil a su vez. Si bien todos los cuentos tienen contenido de decir, la mayoría de los cuentos de autor tienen una naturaleza patriarcal. Entonces es tan interesante para trabajarlo después, o en muchos casos anticipo porque como performer no quiero ir al choque, no quiero generar, ¿qué está diciendo esta? ¿Qué está diciendo? Entonces anticipo y aclaro. Pero yo creo que el año pasado fue cuando me empezó a pasar y yo dije, mira vos, qué bien. Claro, está Siempre bueno que se genere. los menores enseñan cosas que los mayores todavía no nos dimos cuenta. Está bueno que se genere eso, que haya Bueno. una interacción por parte de, bueno, como vos decís, de los adolescentes y que se estén dando cuenta de que eso que contaban en otro momento o que pasaba en otro momento viene desde la violencia machista o la violencia patriarcal. Sí, sí, definitivamente está muy, Claro. muy bueno. Sí. Y sí. Porque por más que yo nombré Poe como un extremo, pero hay muchos cuentos que tienen los roles muy estereotipados. Y ahí también estamos en otro paradigma, ¿no? Estamos en un paradigma patriarcal. Y hay muchísimos cuentos. Entonces, yo diría la mayoría, ¿no? Donde hay es una pregunta muy filosófica, qué es femenino, qué es masculino, pero sí están los roles muy estereotipados en los cuentos. Por ahí eso es lo que le da origen al conflicto, ¿no? Entonces, como narrador oral yo ando medio buceando últimamente porque necesito el conflicto para que sea narrable, pero digo, ¿qué estoy llevando? Entonces hay que llevarlo desde ese lugar, no como lo escribió, pues si no descartamos toda la literatura, descartamos Shakespeare, descartamos todo, si vamos no se puede no, pues si estoy trabajando ese no puedo tomar literatura machista y depende qué mirada tengamos, ¿no? Porque también hay gente que cree que el machismo es una cosa extrema, ¿no? Hay también un poquito para socializar y enseñar, ¿no? Vivimos en una estructura machista patriarcal, ¿no? El machismo no es solamente el hombre que pega, hay una estructura social que coloca en lugares. Exactamente. Es algo sistémico y sistemático. Absoluto. Entonces es muy difícil traer un cuento al aula que no traiga eso también, ¿no? Lo bueno es tener conciencia y ver que sea, saberlo y ver que se y poder hace trabajarlo. desde lo pedagógico. Obviamente, sí. Exactamente. Sí, Fabi, Stories in a Bag comenzó siendo narración o storytelling y después incorporaste el teatro, ¿sí? O drama. ¿Qué sería el teatro o drama en el contexto de una clase? ¿Qué significa usar el teatro en nuestras clases de lenguas adicionales?
Hay una diferencia por ahí entre esto de usarlo, ¿no? En drama techniques, que es que la hagan, las técnicas pasen al cuerpo de los y las alumnas, o convocar una obra de teatro con Stories in a Bag y trabajar alrededor. En ambos casos, lo que tienen en común estas dos propuestas es que es una conexión con lo físico. Yo también digo, hay una especie de tabú, y creo que parte de la resistencia a la ESI puede tener que ver también con este tabú a lo físico, ¿no? A pesar de que no se dice, hay una especie de minimización por ahí en el mundo académico respecto a lo artístico. De ahí a esa confusión de términos de storytelling, es medio lo mismo, la lectura, la narración, y también hay como una cuestión de que, bueno, Laurita, o de teatro, no sé qué hacer, me sobran 10 minutos, los hago mover un poco, sin por ahí entender la importancia y la relevancia que tiene, nada más y nada menos que ponerle el cuerpo al idioma. Con eso yo creo que es la frase que aclara, ¿no? Porque uno habla desde el cuerpo, uno habla la palabra no viene de los libros de afuera, viene de adentro, ¿no? Sale por la voz, pero viene a partir uno le pone voz a un pensamiento, le pone voz a una necesidad, a una sensación, a un dolor, uno le pone voz, ¿no? Como, yo creo que pasa esto más en lengua extranjera que en lengua madre, porque como estudiamos tanto la lengua extranjera y hasta como tenemos una cuestión así de respeto muy grande hacia los hablantes y las hablantes de la lengua y hacia el idioma, ¿no? Como que la palabra toma una fuerza que por ahí le soltamos el cuerpo, ¿no? De todos modos, el sistema educativo es medio, ya las escuelas, los institutos, hay algunas cuestiones más progresistas, pero en realidad es el pupitre, el asiento, la silla, y ahí se aprende, ¿no? Lo que propone las técnicas teatrales es incluir el cuerpo para aprender. Incluir el cuerpo para hablar, que para mí, al estar trabajando con el aprendizaje de una lengua extranjera, me parece que es como una disociación muy grande soltar el cuerpo, ¿no? O dejarlo en una imagen externa, que es lo que pasa cuando enseñamos los colores, que lo mostramos todo, y nunca lo pasamos mucho por el cuerpo, ¿no? Entonces la técnica teatral lo que promueve en el aula es eso, que la palabra venga, y es muy difícil enseñarlo, porque estamos tan acostumbradas, los docentes y las docentes de idioma, que la palabra viene primero. Es más, qué sé yo siempre les hago el chiste de que yo lo comprendo, porque antes de hacer todo esto también fui teacher nada más, y para sobrevivir en un profesorado hay que sofisticar el lenguaje lo más posible y avanzar en los niveles, y es la palabra. Lo que pasa es que nuestros alumnos no están en profesorado. Entonces o sí, pero digo, cuando sale un egresado realmente es para la escuela, para el instituto, ¿no? Y no se puede desligar tanto el cuerpo de la palabra porque deja de ser humano. Y ahí vuelvo a esta sabiduría previa, ¿no? Que también tiene el teatro. El teatro es expresión de la humanidad, de los conflictos universales, de lo que le pasa al ser humano, ¿no? Por eso es previo a muchas cosas, y la narración oral previa también, ¿no? Y bueno, tomar todo esto que está. Entonces es conocimiento previo, en realidad, el cuerpo. Sería enseñar sin conocimiento previo, no tomar. A mi criterio, por supuesto, ¿no? No estoy dando una máxima, pero no abordar las sensaciones, por ejemplo, sin una técnica teatral, porque tampoco es que para enseñar I'm hungry tienen que tener hambre, ¿no? Podemos teatralizarlo, por eso es la técnica, porque si no tendríamos que pasar por todas, pero es lo más parecido, lo más cercano a la lengua materna, al aprendizaje de la lengua, o a la adquisición de la lengua materna, si todo esto lo pasamos por el cuerpo y las necesidades. Y en realidad no solo nos pasa esto, uno dice, ay, tengo hambre, no digo, tengo hambre,
estoy cansado. ¿No? Estas cosas locas que hacemos con el lenguaje, somos los de lengua extranjera nada más lo que hacemos. Como que ilustramos con el cuerpo la palabra, cuando en realidad la palabra viene a nombrar algo que le pasa al cuerpo, en el teatro, en la vida real, en la técnica teatral. Entonces es tomar eso. Y para mí es muy pregnante, ¿no? Como lo que se aprende a partir de la técnica teatral es muy pregnante justamente porque lo paso por el cuerpo. Y también tiene que ver con aquellos o aquellas alumnas que son más inquietos y todas estas cuestiones que por ahí en otras tienen así como fracasos o un rendimiento no tanto como lo que se espera en actividades sin movimiento, y los pones en esta técnica y decís, mira vos, ¿no? Como que hasta te habilita a conocer más a tus alumnos o alumnas, ¿no? A mí me parece muy interesante. Pero bueno, es todo, yo que le doy en los profesorados, es todo un tema de desarmar que la palabra viene primero. Es todo un tema. En storytelling también. Que no nace de la palabra, que nace del cuerpo, es una deconstrucción y una nueva construcción para docentes de idioma. No es tan fácil, ¿no? Realmente estamos tan acostumbrados que viene la palabra, que dar vuelta a eso es un temita. Es todo un tema. No, y ahora que te escucho a vos, también me lo estoy planteando yo. Sí, No, no, qué bueno yo lo hice todo. qué bueno que podamos, que hayas mencionado esto y que podemos charlarlo. Sí, cuando mi primer curso de narración oral, me acuerdo que la profesora me dijo, Fabiana, ¿por qué ilustras con el gesto cada palabra que decís? Ah, le digo, pues soy profesora de inglés. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que hacía. Pero bueno, había sido, no sé, como 15 años teacher y era como, ya como que te viene dar vuelta a eso para lo teatral expresivo, es un tema. Pero bueno, Sí, viene venimos desde ahí. con el chip. Venimos con el chip y además no se controla tanto, porque por ahí cuando uno lo pasa al cuerpo, la necesidad de decir una palabra no es la que yo quería que dijeran, y por ahí tiene otra necesidad el cuerpo de expresar otra cosa, ¿no? El cuerpo, o bueno, con la emoción, bueno, viene todo el cuerpo de todas maneras, ¿no? Pero bueno, también no es tan controlable, ¿no? Cuando nosotros vamos con la palabra, vamos con esta y trabajamos esta, ¿no? Sí. Y también tiene que ver con mucho de la docencia eso, ¿no? De querer estar en control. Bueno, tanto para storytelling como para drama techniques o juego, hay una cuestión de soltar el control que ofrece cierta resistencia. Sí, ¿no? sí. Cierto temor, inclusive. Que completamente comprensible, ¿no? Hay una de las preguntas que apunta a eso porque es súper importante poder charlarlo. Claro. Uy, es mi hija. Todo bien. Usar storytelling, story reading, drama, ¿no? Implica, además de trabajar la historia, de leerla, ¿no? Con el cuerpo, con la palabra, también implica diseñar actividades, tareas, para trabajar el contenido, la historia en sí, pero también para poder integrar la lengua adicional, ¿no? Que estemos enseñando. ¿Qué tener en cuenta al momento de diseñar estas tareas que acompañan la historia que como docentes elegimos llevar a nuestras aulas? Yo, otra cosa que hay que soltar, siempre digo lo mismo. Uno cuando va al teatro, disfrute, le guste más la obra. Bueno, en los tiempos que podíamos ir al teatro, que espero vuelvan, no te dan un checking comprehension page cuando salís, y no tenés un multiple choice a la salida del teatro, ¿no? Ni cuando vas a ver un ballet, ni cuando... Inclusive cuando uno lee por placer, ¿no? No está la comprensión de texto, que es otra cosa que los y las docentes nos agarramos como si fuera la Biblia, ¿no? Primero viene la comprensión y después viene todo lo demás, pero no la comprensión, el control de qué comprendió, que no es lo mismo, ¿no? Porque comprensión hay siempre. El tema es cómo mido yo que comprendió como docente. A ver, primero, entonces, esa comprensión que no es tan controlable es también difícil por ahí de trabajar con. También requiere un poquito de flexibilidad. Una actividad que hago es esta que les comenté, de a ver cómo se lo imaginaron. Yo les conté un cuento de tal, que entraba el
duende en el bosque. No van a imaginar ni el mismo bosque, ni el mismo duende, ni la misma manera de entrar, ni la misma voz, o sea, cada uno va a ser único. Entonces, ¿cómo se lo imaginaron? Si no tienen nivel lingüístico, lo pueden dibujar. Bueno, ahí está el trabajo con la diferencia. Después mostrar cómo era la imagen, si es que elegí un cuento con imagen, cómo sería. Que muchas veces dicen, ¿viste que era como yo decía, que el duende tenía sombrerito verde? Yo digo, ese imaginario es tan respetable como el tuyo, porque este imaginario es el del ilustrador, que no es el que está bien o mal. Todas las actividades que vienen después de un acto artístico, mi consejo es que no vayan a lo correcto o incorrecto, porque en el arte no existe lo correcto o incorrecto, al contrario, si está correcto no hay arte, si está todo bien no hay arte, porque ¿qué hago con esto que está todo bien? Yo no voy a ver una obra de teatro para ver una cosa que está todo bien, algo tiene que pasar, no voy a contar un cuento de que está todo bien, y si no hay emoción, no hay conflicto, porque no se va a interesar el público, ¿no? Entonces, cuando llevo algo hacia el aula, que lo llevo desde un lugar artístico, performativo, tengo que soltar un poquito el control. Y la idea es que también surjan más actividades más hacia lo creativo, ¿no? O a lo lúdico, o a jugarlo, o recrear una escena, o esto de dibujarlo, actividades como cambiar el orden de lo que pasó, cambiarle el final, cambiarle el principio, incluirle, mirar si en vez de el duende que llegó al bosque, en vez del bosque llegó a una ciudad, o aparece otro personaje, o algo que tenga que ver con lo creativo, qué pasaría, cómo sería. Por supuesto, después no tienen que contestar en ese condicional, arman la historia, la pueden hablar en el presente continuo, ¿no? O sea, no pasa por el nivel de inglés. Por eso también hay que pensar la actividad y después cómo ellos la van a expresar. No, voy a hacer, para que usen presente continuo, voy a hacer esa actividad. Eso es lo que hay que soltar cuando incluye este tipo de actividades. Y darle a la gramática el lugar que tiene, ¿no? Porque hay actividades que apuntan a eso en el aula y tiene que haber, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Primero que hay enfoques que no se tocan la gramática, no. Si estamos aprendiendo una lengua extranjera, tenemos que entender cómo funciona y todo eso. El tema es que no nos vayamos solo a eso, ¿no? Que cada instancia tenga un lugar en mi planificación. Después sí puedo tomar una oración del cuento, tampoco está mal. Tomo una oración del cuento y la paso al negativo, tampoco está mal. ¿No? Lo que digo es que no sea algo de control de comprensión. Porque después puede empezar a jugar. Porque esto de pasarlo al negativo, si yo digo que estoy inventando un cuento que nunca conté, ¿no? Pero que entró un duende a un bosque, se encontró con una montañita, la trepó, la bajó. Yo digo, bueno, un juego puede ser 2 de estas oraciones, las paso al negativo y como sigue el cuento, que sería algo muy parecido a elige tu propia aventura, porque en vez, ¿qué hago? ¿Se subió a la montañita o no se subió a la montañita? Y de acuerdo, vamos armando, o sea, esto también la gramática atraviesa la actividad que estoy haciendo porque me estoy comunicando en la lengua extranjera. Lo que pasa es que justo no es una actividad de control, ¿no? Lo que como docente me sirve un montón es que si todos dijeron qué sé yo, the dwarf are, en vez de is, yo sé después que tengo que trabajar, que tengo que abordar desde la gramática para repasar, volver a enseñar o lo que sea, ¿no? Sí requiere eso, es con un cuadernito o papelito en mano para cuando están haciendo técnicas teatrales para tomar nota de qué es lo que después tengo que volver. Porque además en la técnica teatral sale la verdad, porque como no están guiados por el ejercicio, sale la expresión. Entonces ahí decís, bueno, yo creí que lo sabían, en los ejercicios de filling the blanks lo hacían bien, cuando se tiene que expresar espontáneamente no, entonces todavía falta un estadio en este aprendizaje, ¿no? Entonces lo tomo como docente para volver, ¿no? Dentro de mi planificación, cómo voy a volver sobre eso. Porque a veces yo creí que lo habían aprendido y se ve que no, ¿no? A mí me pasa un juego que, bueno, ahora, que después del cuento, tiro una pelota, ahora no estamos en el contexto, que se llama What is the story about? Entonces y vos me tenés que decir solamente una palabra. Bueno, the story is about a dwarf. Te la tiro a Gabriela. Is it about a dwarf? Y vos me tenés que decir que no, por más que sea que sí, porque es un juego. Y otra palabra, no, it's about a tree. Is it about a tree? Y así va. Y es un juego muy divertido porque tiene que ir cambiando,
pero en el fondo esconde un drilling de inversión de orden. Y yo a veces estoy en el colegio hiperbilingüe, bilingüísimo, secundaria, cuarto año, quinto año, sexto año, y me dicen is about. Y yo veo que a los docentes se le paran los pelos, porque no me pueden hacer la inversión del orden. Is about algo, pero, y por ahí no sabe lo que están leyendo en literatura y los exámenes que dieron, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasó acá? Cuando venimos a jugar, algo que aprendieron por ahí en segundo grado de la primaria, en tal año de la secundaria no está funcionando con el juego. Es interesante traer eso, es muy interesante. Bueno, repasemos por qué en el uso espontáneo o en el juego, cuando me estoy divirtiendo o estoy pensando en qué palabra digo, me olvido que se invierte el orden. Sí, las caras de los y las docentes cuando juego eso es como... Se los termino corrigiendo porque veo que sufre, pero digo, se está consolidando el Isabaut. Pero bueno, aunque no sea yo la docente a cargo. Pero así, buscar cosas así es interesante. Bien, muy, muy interesante todo lo que contás, Fabi. Y ahora que mencionás el juego, que mencionaste este juego, bueno, sabemos que está presente, el juego está presente, es un elemento en casi todas las aulas, quizás en unos niveles más que en otros, ¿sí? Pero no siempre se sabe que el juego es un derecho. Y bueno, la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 89 reconoce ya el derecho de todos los niños y niñas, entre otras cosas, ¿sí? El derecho al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. ¿Por qué es tan importante el juego? Bueno, ahora necesitamos 5 horas después. Les cuento brevemente. El juego es importante porque es constitutivo para el sujeto, ¿no? Es la manera de aprender y de percibir el mundo en la niñez, es a través del juego. Lamentablemente después la perdemos mucho, pero no debería ser así a mi criterio. Entonces, el, el, el juego es una excepción, o que sea cuando tengo el tiempo libre, por ahí me falta un poco de comprensión de lo que implica el juego. El juego hace que además de, por ahí, este juego en inglés que estoy haciendo, hay un montón en este juego que yo te tiro la pelota, hay un montón de otras habilidades cognitivas que se están poniendo también en juego. Entonces, cuando hago un juego, estoy abordando el desarrollo del individuo como tal en un montón de aspectos, ¿no? Desde lo lingüístico, desde lo físico, desde lo lógico, desde lo intrapersonal, desde lo interpersonal. Entonces, a más juego, más desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y lo que tiene es que es convocante, entonces es algo que es para traer al aula, porque es convocante, siempre es convocante. Bueno, salvo que el juego no guste, porque si no gusta no se juega. Pero, y en el adolescente, a mi criterio, a pesar de que es, como vos decís, un derecho del niño, también tendría que estar con esta presencia, porque la escuela tiene un fin socializador muy grande, ¿no? Es como, está la familia y el segundo agente socializador es la escuela. Y es donde aprendo realmente a interactuar con mis pares. Entonces, ¿qué mejor que aprender a interactuar con mis pares a través del juego? Que me impone reglas que tengo que respetar, un espacio y un lugar, un tiempo. Aprendo, si es un juego que se gana o que se pierde, a manejar la frustración, porque cada vez que pierdo me voy a frustrar. El respeto por el turno del otro. O sea, todo lo que hace la libertad de elección, las diferencias, los tiempos del otro, ¿no? Esto es algo que se ve mucho, dale, dale, bueno, este jugadora tiene otros tiempos que vos, y estamos todos jugando el juego. Entonces, apunta mucho al desarrollo del individuo como sujeto, como ciudadano, ¿no? Un futuro ciudadano. Porque las reglas del juego son las leyes. Las reglas del juego en la niñez o la adolescencia sería el paralelismo como la ley en la adultez, ¿no? Entonces, promover el juego es promover una buena ciudadanía. También es interesante el tema de esto de la otredad en el juego.
Hay juegos individuales, pero el 80-90% de los juegos incluyen un otro u otra. Entonces ahí también hay una negociación inevitable que desarrolla la tolerancia, la empatía, bueno, todo lo que implica el sentido del otro u otra. Es como muy esencial. Y además para mí tiene un atributo que es importantísimo, es el tema del poder en el juego, ¿no? Es una palabra. Corre absolutamente al docente de ese lugar. Porque vamos a jugar este juego, ya el poder no lo tengo yo como docente, la tienen las reglas. Si acordamos jugar este juego, porque no se puede obligar a nadie a jugar, deja ese juego, ahora hablamos que es una de las razones por las cuales no se usa tanto en el aula. Si yo acordé, pacté, lo voy a respetar, porque si no lo respeto arruino el juego de todos los que están jugando conmigo, de los demás jugadores y jugadoras. Entonces es el grupo el que pide, clama y demanda respeto por la norma, no el o la docente. Entonces, para el desarrollo de la autonomía, por eso a mí me gusta para adolescentes, para el desarrollo de la autonomía, el juego es básico, porque me voy dando cuenta de que esto que lo pacté, lo tengo que hacer, ¿no? Además, elijo hacerlo y lo cumplo. Y si hay alguien que se le ocurre boicotear el juego, es a los pares, no es el canchero que desafía a la docente, es a los pares a los que está perjudicando, ¿no? Porque por ahí el canchero que desafía a la docente está perjudicando a los pares, porque está de alguna manera boicoteando la clase, pero tiene un lugar más entre los pares de mira que vivo, hasta te diría en algunos casos de admiración, cuando no se le pasa de la raya y se asustan. En cambio, el que boicotea las reglas del juego, yo siempre digo que el grupo se lo quiere comer vivo. Es como, entonces, ese lugar, ¿no? De respetar este territorio, este tiempo, estas reglas, entre pares, a mí me parece necesario para el desarrollo de la personalidad, del individuo como persona, ¿no? Y eso es parte del rol docente, es parte de la función de la escuela, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo que estás diciendo, Fabi, es re interesante porque vemos claramente cómo la ESI atraviesa el juego también. Digamos, van claro, inevitablemente de la mano. Es lo mismo, claro, me pasa lo mismo con los cuentos, juego para la ESI, todos. Porque estamos hablando de que, bueno, para mí al menos la gran palabra de la ESI es el respeto, y es imposible jugar sin respeto, por este tiempo, por este espacio. Tal cual. Y también tiene esto de fantasía el juego, porque todos sabemos que estamos jugando, sabemos que no es verdad, que es un juego, la frase es un juego. Entonces ahí puedo traer un montón de situaciones. Yo tengo algunos juegos pensados con más que apuntan más a algunos criterios por ahí de ESI que son más difíciles de trabajar. Aparecen mucho los estereotipos en el juego, aparecen mucho los roles fijados, ¿no? Eso es interesante para movilizar un poco. En una de las obras de teatro, uno de los juegos, porque, bueno, cuando hice la especialización es como que voy así como montando una cosa en la otra, me voy capacitando y voy agregando, ¿no? Voy como enriqueciendo la propuesta. Y cuando hice la especialización de juego, que la terminé, fueron 2 años, la terminé en el 2016, ahí empecé a agregar juego a mis obras de teatro. Juego de que en la mitad de la obra se juegue, por lo que al principio los actores se quejaban porque era como... Yo dije, ese teatro educativo, después de haber entendido el valor del juego, quiero poner jugar. Y hay una obra que es muy sencilla, que se llama Socodrile, que es una combinación, el personaje es una combinación de Sock y Crocodile. Entonces habla de los miedos nocturnos, de que el protagonista dejó las medias tiradas abajo de la cama y que de repente esas medias no son medias, son Socodriles, y que quiere ir al baño y no se anima porque bueno,
tiene mucho que ver con lo que me pasaba a mí de chica, por eso salió ese personaje, ¿no? Y que quiere ir al baño y no se anima. Yo le cuento a los chicos que esto me pasaba a mí, que yo me hacía pis en la cama por esto, no sé cómo me miran cuando un adulto les cuenta eso, de que me imaginaba que eran cocodrilos y que no eran medias y que el piso era de agua. Entonces aparece lo que se me ocurrió es, en el juego, es que el Socodral tiene una cabeza de cocodrilo y después como media, por ejemplo. Entonces tengo, como la escena es una habitación, muchos almohadones, en algunos almohadones tengo cabezas de animales, ¿vieron esos gorritos que venden por la calle? De chancho, mono, vaca, jirafa. Y en el otro tengo ropa. Entonces el juego es que suben así y todo y tienen que agarrar hacia el tuntún 2 almohadones. Los verdes tienen ropa, los naranjas tienen cabezas de animal. Claro, y a veces aparece, que es muy sorprendente, que por ahí a un varón le toca un vestido, porque es al tuntún. Cosa que, y pues entonces es la cabeza de un mono y pasa a ser un animal mezclado, ¿no? Que es algo con lo que yo trabajo mucho, que es un mono vestimono, le ponemos nombres, así como Socodral tiene un nombre, es como Monkey Dress, empezamos a inventar cómo se llama. Y por lo general lo que pasa, es muy loco, que la respuesta, ¿no? Por lo general, es, como es un juego, tampoco hay mucha, como es fantasía, tampoco hay mucha oposición, ¿no? Pero lo que pasa es que generalmente cuando a los varones les toca ropa femenina no tienen ningún problema. Ahora, tengo un shortcito azul que era de mi hija, en realidad, que tiene 25 años, pero era de ella de chica que había quedado acá, yo digo, este short me viene bárbaro para la obra. No hay nena que me diga yo azul no me pongo. No, yo no me pongo. No. O sea, entonces ahí es donde se aborda la ESI y violeta rosa, ¿no? Para las nenas. No se quieren poner, yo digo, pensá que era de mi hija. Es un azul marino, el típico yo, azul marino con un vivo blanco. Y no les gusta a las nenas, ¿no? Como es un juego, digo, bueno, no te lo pongas, yo voy a hacer una obra de teatro, no voy a estar forzando a nadie, ¿no? Yo digo, ojalá que docentes que estén viendo este momento después lo tomen, no sé, ¿no? Pero es interesante ese juego, cómo pasa esto de los roles y de lo que está difundido, y también, ¿no? De que por ahí el varón puede jugar a ser mujer, pero la mujer no quiere jugar a ser varón, no sé qué pasa. Tampoco sería mujer, es un personaje, o sea, ahí es una actividad muy lúdica, pero que, digamos, de paradigmas desafía mucho, porque no es ni femenino ni masculino, ¿no? Es un animal que es un, ¿no? Y bueno, nada, eso, que el juego abre un montón de puertas, pero la regla del juego, la regla del juego es que te pones una cosa de cada almohadón, no te gusta, podés elegir no jugar, ¿no? Porque el grupo empieza, no vale, se lo tiene que poner, y ahí se arma toda una cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hay que resolverlo. Bueno, eso para mí es enseñar a convivir con diferencias, con otros y otras, ¿no? Como que el juego lo trae per se, el juego lo trae per se. Fabi, como para ir terminando, primero te queríamos preguntar si querías compartir por ahí para que conozcan lo que vos haces. Tengo ahí listos los... Dale, sí, para que quienes nos están viendo y quienes no te conocen, yo creo que te conoce toda Argentina, pero bueno, por ahí para difundir un poco lo que haces y mostrar lo bueno que haces. Sí, lo que yo tengo preparado son algunas actividades, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De hacer, proponer en las obras de teatro un pack de actividades y que tenga algo con la ESI, ¿no? Perfecto. Digo, por más que me dijo que Sí. bueno. Entonces, muchas veces la palabra ESI hay instituciones que les hace ruido, ¿no? Entonces, en realidad, con lo que yo abordo con la ESI son las emociones, la validación de la emoción, el cuidado del otro, el respeto por el otro. Me he encontrado, no poniéndole nombre de Comprehensive Sexuality Education porque hace ruido, sino ponerle Dealing with Anger. Ese sí quiero. Respect for difference, ese sí quiero, ¿no? Pasa esto, ¿no?
Así que bueno, eso, ¿no? Como que es interesante tomarlo. Tengo uno de, a ver cuál les muestro primero. Uy, pongo share screen y no me deja compartir, ¿eh? Ah, sí, ahí está. Bueno, el de Socodrive, les muestro ahora rápido el de Socodrive y después les muestro el de Ange. Uno de las follow-up activities es tomar este tema, ¿no? Desde después. Ponemos ropa de mujer, ropa de varón, se los muestro así rápido porque es muy simple. Y acá el ejercicio sería, en estos cuerpos de abajo, ¿quién usaría qué? Difícil encontrar cuerpos no muy estereotipados. Después, por ahí, colorear la ropa, poner estas cosas obvias de can a girl wear blue, yes, why not, can a boy wear pink, yes, why not, tomarlo, ¿no? Can a girl wear trousers, tenemos así, ¿qué le pondrían a cada uno? Esto es cortar y pegar, ¿vieron el típico de ponerle? Es el juego de, yo jugaba mucho cuando era chiquita, de ponerle la ropita de papel a una, bueno, ¿qué le pondrían a cada uno? Y hablarlo. Bueno, acá está la plantilla. Y después hay uno que a mí me interesa mucho porque encontré, bueno, esto es lo que a mí me gusta usar, bueno, una foto. Y encontré esto, que me encantó, porque es exactamente la misma ropa, ¿no? Entonces, están esas ropas, esta ropita, y mirá qué fácil las preguntas en cuanto a lo lingüístico. What are the boys wearing? What are the boys wearing? What are the girls wearing? Super fácil. Y es lo mismo, da que es lo mismo porque están usando lo mismo. Same or different. Solo eso, tampoco hay que, para mí hay que hacer muchas actividades rutinariamente, y no es que cada actividad necesite una reflexión larguísima. Cuando hace falta lo reflexionamos, y si no, como practico regularmente que la ING en el present continuous, practico regularmente el respeto por las diferencias. Esta es una que es un media search, ir a buscar, que es lo que les pido que busquen, que recorten, que traigan, ya sea online o digital, material que tenga que ver con estos pósteres y que se pone, la ropa para la mujer, la ropa para varón. Y bueno, ahí sí hay una reflexión de que trae cada uno. Y después les quería mostrar otro que había preparado después de otra obra, que tiene que ver con... La tengo esta. Creo que la abro rapidito. Me había dejado abierta, pero no sé qué pasó. Tiene que ver si pasa. Esta es la que le quería mostrar ahora, es la del manejo del enojo, que empieza por la obra de teatro de los dinosaurios, que hay se ve, ¿no? O sea, compartiendo, que hay un fitosaurio que es una especie de Rex que está muy enojado y hace de todo. Y bueno, en cuestiones de todo, de manejo momentos del enojo, cuando estoy enojado, estas que son caritas, que nosotros trabajamos mucho en inglés, con los sentimientos, ¿no? Ponerle el adjetivo, completarlo. Y después hay algunos mensajes que tiene como it's not good to scare others, no one has the right to scare others. Por ahí dibujar un momento, y ahí después empieza el enojo, ¿no? Un momento en que me enojé, lo dibujo, y solo esa actividad un día, otro día otra. Y esto es lo que empieza más por ahí hacia la ESI, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando me enojo? Entonces es solamente tachar lo que no y dar un círculo a lo que sí, lingüísticamente es sencillísimo. Who can I talk to at school? Si me pasa algo de esto. Acá hay toda una metáfora del enojo como el fuego que va creciendo, entonces solamente pintarlo, cuando va creciendo, cómo va cambiando, si va cambiando el color, ¿no? Y después viene, esta es muy linda, que es en qué parte del cuerpo me siento enojado, lo coloreo, de qué color para mí es el enojo, que no necesariamente es rojo para todos y todas, como a veces ponen los estereotipos. Entonces yo me puedo sentir enojada en distintas partes del cuerpo, lo coloreo. El enojo que va subiendo, puedo estar un poco enojada, un poco más enojada. Dibujo caritas, a veces es dibujar, a veces es escribir. Yo tengo toda la opción de dibujar para niveles más bajos. Y después viene algo que les quiero mostrar por si queda poco, cuando los adultos se enojan, ¿no? Que ahí hay algo que los chicos
se empiezan a sentir responsables, entonces pongo que describen el nombre de un adulto que se enoja, que lo dibujen este adulto enojado, cómo se sienten ellos cuando ese adulto se enojan, acá se tiene que dibujar su carita, completar si tienen el lenguaje. When an adult in my family gets angry, I feel. When an adult at school gets angry, I feel. ¿Cómo me siento? ¿Qué hago? Dibujo qué hago, lo completo, lo dibujo y lo completo, lo dibujo solo, lo escribo solo. Y está este mensaje de you are not responsible for the feelings of adults. If an adult is angry, it is never your fault. Y eso es algo que es interesante para llevárselo a los chicos, ¿no? Entonces hay algunos mensajes y después, ¿qué se puede hacer? ¿No? Si un adulto me pega, I tell the teacher, I tell the director, I tell my parents, I call, hay que fijarse qué número de la zona, y después acá está también, como estuvo lo que yo no puedo hacer, lo que el adulto no puede hacer. Y hay una serie de esto, ¿no? Qué bueno, Fabi, qué visual, es súper importante. Me tomó mucho trabajo buscar los iconos, ¿no? Pero que todo esto no, join the pictures to the actions on the next page, bueno, después acá está, qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces el típico de join, pero que también es comprensión de texto, pero con esto, claro. ¿no? Todo sí, esto. sí, sí, no, Exacto, actividades lectura de a mí imágenes. Sí, estas actividades llevan a que si a un niño o niña le pase, lo hable, ¿no? Porque a veces Tal cual. estas cosas están muy silenciadas, ¿no? Sí, sí. Y después Y la pueden idea del hacerse adulto. sí. An adult mustn't touch a child if the child doesn't want to. An adult mustn't, y agarras el vocabulario de arriba. Mustn't insult a child. Mustn't, o sea, lingüísticamente no es difícil. ¿no? Para lo nada. hice para nivel muy bajo, que se pudiera hacer. Qué bueno, Fabi. Bueno, gracias. Gracias por compartir todo esto. Es súper, súper valioso. Todo lo que charlamos hoy. Podríamos seguir charlando forever. Sí. Tenemos que hacer otra charla e ir entrando también en ciertas temáticas que, bueno, que hoy no tuvimos tiempo. Así que gracias, Fabi. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por convocarme. Espero que haya sido útil. Muy, nos llevamos mucho para reflexionar, para pensar de todas las áreas, de storytelling, de drama, de games. Claro. Son muchas áreas, por eso son para tres áreas. Sí, por eso podríamos seguir hablando con vos forever. Pero bueno, súper agradecida de que estés acá hoy con nosotras y que hayas compartido tanto. Sabés tanto y es tan placentero escucharte, porque además sos súper clara. Sos súper clara para transmitir las cosas. Yo lo paso yo lo tengo que concretizar. O sea, para mí las teorías y las ideas son para bajarlas al aula, Exacto. ¿no? Entonces, es algo que yo creo que es una fortaleza mía, es la bajada. Entonces, se nota, sí. Por ahí, sí, ahí viene la claridad, por ahí viene de ahí, ¿no? Porque yo busco realmente bajarla. Se nota. Gracias, Fabi. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.